nombre es José Jair Escalante Ramírez del grupo cuarto A1 y esta es la actividad número 1, comprobación de compuertas lógicas. Primeramente, para esta actividad veremos qué es la electrónica digital, la electrónica digital son aquellos sistemas electrónicos que utilizan una señal digital en lugar de una señal analógica. La electrónica digital es la representación más común de la álgebra booleana y es la base de todos los circuitos digitales para computadoras, teléfonos móviles y muchos otros productos de consumo. Después veremos qué son las compuertas lógicas, las cuales son, o también llamadas puertas lógicas, son dispositivos o circuitos electrónicos que están conformados internamente por transistores que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida booleana. Estas salidas dependen de las operaciones lógicas binarias de suma, multiplicación, negación, exclusión, etc. Una compuerta lógica recibe desde 0 a 5 voltios. Además, la puerta lógica tiene un umbral que indica cuándo cambia de un estado alto a un estado bajo. Los estados altos tienen un voltaje desde 3.5 volts a 5 volts y los estados bajos tienen un voltaje menor a 2.5 volts, es decir, de 2.5 volts a 0 volts. También podemos decir que una compuerta lógica revisa o verifica el estado de cada una de las entradas que tiene y devuelve el resultado de las operaciones binarias o funciones booleanas. En el voltaje que va desde 2.5 a 3.5 se le conoce como un estado indeterminado, es decir, ni bajo ni alto. Otra cosa que necesitamos saber para esta actividad son las tablas de verdad. Las tablas de verdad son una herramienta que se utiliza para conocer previamente el comportamiento de una compuerta lógica. En palabras sencillas, estas tablas representan todas las combinaciones que pueden tener los circuitos en sus entradas y el valor que toma la salida en cada caso. Las compuertas lógicas que estaremos viendo en esta actividad serán AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR y XNOR. Bueno, comenzaremos con la compuerta NOT, donde veremos aquí la simbología. Esta es la simbología, que es un triángulo con un círculo al final. Aquí, esta parte es la negación y tenemos su salida A y su entrada X. Entonces aquí tenemos la simulación que fue hecha en Multisim. Aquí tenemos el circuito, utilicé dos métodos. Este es el circuito con el switch deep y este lo saqué de acá de una herramienta aquí también de Multisim que se llama en Digital Sources. Aquí nos da unos y ceros, es otra alternativa de uso. Entonces aquí tenemos la simulación, veremos las tablas de verdad e igualmente diré la función que utiliza esta compuerta. Entonces este es su símbolo, esta es su tabla de verdad. Su tabla de verdad, aquí tenemos la entrada 0. Cuando hay una entrada 0, nuestra salida va a ser 1. Esto es la negación que hace esta compuerta. Cuando la entrada es 1, su salida es 0. Entonces va a estar negando toda la entrada y nos va a dar lo contrario en la salida, y tiene una función algebraica de f igual a negada. Entonces aquí tenemos la a, entonces la niega y esta es su función algebraica. Y aquí tenemos tabla de verdad y ya con la simulación puesta vamos a ver. Entonces aquí señalé que estamos en 1, entrada 1. Aquí va a estar una A y aquí la salida X. Igualmente acá, entrada A, salida X. Y aquí tenemos entrada A. Cuando la entrada A es 1, tenemos salida 0, o sea 0 volts. Aquí nada, no prende. Y cuando la entrada es 0 o 0 volts, vamos a abrir el circuito, 0 volts. Nuestra salida va a ser 1 o 5 volts. Entonces aquí tenemos funcionando. Vamos a abrir el circuito aquí, vamos a mandar un 0 a la entrada y vamos a tener un 1 a la salida, justamente como nos lo dice nuestra tabla de verdad. Y así es como se usa la tabla de verdad en estos circuitos con las compuertas lógicas. Ahora pasaremos a la compuerta que se llama AND. Y ya que vimos cómo se utilizaban las tablas de verdad, pues ahora va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra simbología con dos entradas, A, B, y nuestra salida, que aquí lo marca como salida, pero puede ser X o cualquier otro nombre. Entonces aquí tenemos entrada A, B y nuestra salida. Igualmente aquí, entrada A, B y salida, entrada A, B y nuestra salida.
Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Igualmente aquí marco la simbología de en qué estamos aquí con el deep switch. Aquí por ejemplo estamos en unos, en las entradas, 1, 1. Y vamos a ver la tabla de verdad. Primeramente vamos a ver la función algebraica que tiene esta compuerta, la cual es f igual a a por b. Entonces se van a multiplicar las entradas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces solo cuando haya dos unos vamos a tener una salida, porque pues así se multiplican las entradas. Entonces vamos a ver aquí ya la simulación, ya la tenemos. Y tenemos las dos entradas en 1 y nos da una salida en 1. Entradas en 1, las dos, ambas, y tenemos una salida en 1. Aquí vamos a probar por ejemplo la primera línea, 0 y 0, las dos entradas, 0 y 0, y ¿qué ocurre? Se apaga. O sea, tenemos nuestra entrada 0 y 0 y tenemos una salida 0. 0, 0, 0 y salida en 0. Vamos a probar esta es nuestra entrada B. Vamos a darle un 1. Vamos a darle un 1 y ¿qué ocurre? Tenemos una salida 0 igualmente, porque 0 por 1 igual a 0. Vamos a probar por último la número 3, que sería, vamos a abrirlo y vamos a darle un 1 o 5 volts. Vamos a cerrar el circuito a nuestra entrada A. Entonces vamos a ponerle. E igualmente, como vemos, 1 por 0 es igual a 0, por lo tanto no tenemos nada a la salida y nuestro indicador y nuestro LED se mantienen apagados o con un 0. Y pues esto fue la compuerta AND. Ahora veremos la compuerta OR. Aquí tenemos su simbología: entrada A, B, su salida en X, A, B y salida en X. Aquí está su tabla de verdad. Aquí tenemos la simbología de los deep switch. Y aquí tenemos lo que les había comentado anteriormente con nuestra compuerta y la herramienta de aquí Multisim y su indicador. Entonces vamos a ver OR. La función que maneja OR, esta compuerta, es f igual a a más b. En este caso sus entradas, se suman. Entonces tenemos 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. Y en este caso, para no revolvernos, pues no se maneja. Esta es la álgebra booleana, o sea, no es la álgebra normal. Entonces no tenemos 1 más 1, 2, ¿verdad? Aquí tenemos 1 más 1, 1. Entonces aquí vamos a probar. Vamos a probar la primera línea. Aquí vemos cuál es 0 cuando abrimos el circuito, o 0 volts. Entonces aquí tenemos 0, 0 más 0, 0. Está comprobado que si 0 más 0, si nos da una salida de 0. Entonces vamos a probar la segunda línea. Aquí está nuestra entrada B y vamos a ponerla aquí. Aquí pusimos un 1 o 5 volts en nuestra entrada B y 0 más 1, 1. Entonces a la salida tendremos un 1 o 5 volts, o sea que nuestro LED e indicador van a estar encendidos. Vamos a probar nuestra línea número 4. Vamos a abrir aquí para darle un 1 a la entrada A. Y aquí tendremos nuestro 1 en la salida. Igualmente 1 más 0, 1. Y como les había comentado en la álgebra booleana, tenemos aquí 1 más 1 nos da igual a 1, porque nomás se manejan unos y ceros. Entonces vamos a darle un 1 a ambos y se mantienen encendidos. Entonces la única manera en la que vamos a apagar el LED o el indicador va a ser cuando en ambas entradas tengamos un 0 o 0 volts. Y ya en cuanto haya un 1 en cualquier entrada, tendremos el LED encendido por la suma que les comento. Entonces esta fue la compuerta OR. Ahora veremos la compuerta NAND, la cual es negación de la compuerta AND. Si vemos es el mismo símbolo, pero tenemos esta bolita que, como ya les había comentado en la compuerta NOT, esa bolita es la negación. Entonces vamos a ver la función que maneja esta compuerta, que es f igual a la negación de a por b. Si recordamos, AND es la multiplicación de las entradas. Entonces aquí veremos primeramente con dos entradas y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacer de cuenta que estamos con una AND primero. Vamos a multiplicar las entradas, pero
el resultado que nos dé lo tenemos que negar para que sea el resultado que nos va a dar NAND. Por ejemplo, aquí tenemos 0 por 0, 0. Pero en la NAND nos daría 0. Pero como esta es la negación de NAND, nos va a dar 1. Entonces vamos a seguir viendo. 0 por 1 nos daría 0. Pero como la está negando, o sea, va a ser totalmente lo contrario, nos va a dar un 1 a la salida. En la siguiente línea tenemos un 1 por 0 que nos daría 0. Pero lo vamos a negar, nos va a dar un 1 de nuevo. Y vamos a ver en 1 por 1, la última línea, 1 por 1 nos daría 1. Pero como la estamos negando, nos va a dar un 0. Entonces vamos a comprobar esto. Aquí primeramente lo hice con 2 entradas. Entonces vamos a ver con los Deep Switch. Vamos a ver a la primera línea. Aquí están en 0, están abiertos. 0 y 0 nos va a dar un 1 a la salida. Vamos a darle un 1 a la entrada B. Vamos a darle un 1 a la entrada B y siguen encendidos. Como vemos, la negación 0 por 1, 0 nos daría, pero lo negamos y nos da 1. Entonces vamos a darle un 1 a la entrada. E igualmente lo mismo, un 1 a la entrada A. Y aquí tenemos nuestra salida en X, que es 1. Nuestro LED e indicador se quedan encendidos en todas las 3 líneas anteriores. Y vamos a ver la última línea de nuestra tabla de verdad. Vamos a darle 2 unos y se apaga nuestro LED e indicador. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es igual a 1, pero lo vamos a negar de nuevo y nos da 0. Y esta es la función de 2 entradas. Vamos a ver, aquí tengo de 3 entradas de igual manera. Aquí tenemos otra tabla de valores de 3 entradas. Ese es otro tipo de Deep Switch. Aquí tenemos nuestra, si vemos la simbología es la misma, aquí está, solo que tiene 3 entradas. Y vamos a ver nuestra tabla de valores. Vemos entradas A, B, C y nuestra salida en 1. Vamos a comprobar las entradas. Cuando todo está, esto significa 0. Cuando todo está en 0, nos tenemos que dar una salida, nos tiene que dar una salida en 1. Aquí tenemos 0, 0, 0, 1. Cuando la entrada C le damos un 1, nos va a seguir dando un 1. Porque 0 por 0 por 1 nos daría todo 0. Pero lo niega de nuevo y nos da un 1. Entonces aquí tenemos, vamos a ver la siguiente línea, que es esta. Vamos a devolver esto como estaba. Y a la entrada B le vamos a dar un 1. Estamos en esta línea, vamos a darle un 1. Y seguimos en las mismas. Porque esto es 0 por 0 por 1, 0. Lo niega y nos da un 1. Entonces vamos a ver esta. Vamos a devolverlo en su lugar. Esta es la línea que a la entrada B y C le vamos a dar un 1. Aquí la misma multiplicación, 0 por 1, 1 por 1, 1 por 0, 0. Y lo niega y nos da un 1 de nuevo. Entonces va a estar encendido. Vamos a devolverlo rápidamente. Vamos a ver la siguiente línea. Solo vamos a darle un 1 a la entrada A, y pasa exactamente lo mismo. Vamos a darle al AB un 1, AB un 1 y nos da 1. Entonces vamos a ver la última, que es el único caso en donde vamos a tener nuestro LED e indicador apagados o con una salida en 0, que es cuando todo esté en 1. Entonces vamos a darle todo en 1. ¿Esto por qué pasa? Porque si vemos la multiplicación es 1 por 1 por 1, que ¿cuánto nos da? Obviamente nos da un 1, pero recordemos esta bolita que lo está negando, o sea, nos va a dar lo contrario, o sea, igual a 0. Y pues esta es la comprobación de la compuerta NAND, que es la negación de la compuerta AND, y lo vimos con 2 y 3 entradas. La siguiente compuerta que veremos es la compuerta NOR. La compuerta NOR es la negación de la compuerta OR. O sea, es decir, lo que nos daba la compuerta OR, esta la niega y nos da lo contrario. Entonces aquí tenemos la simbología.
tenemos sus dos entradas. Primero vamos a ver con dos entradas, AB, y con su salida en X. Entonces aquí tenemos nuestro dip switch. Esto está en 0 y cuando lo movemos hacia la derecha nos da un 1. Entonces aquí vamos a ver la tabla de verdad primeramente. Entonces vamos a ver la función que nos da NOR, que es F igual a la negación de la suma de las entradas, es decir, F igual a A más B negadas. Entonces aquí vamos a tener 0 más 0, 0, y la niega 1. Ahí está. Entonces 0 más 0 nos daría 0, pero la vamos a negar y nos da un 1. 0 más 1 nos daría 1, entonces lo vamos a negar y nos va a dar 0. Y así con las entradas, 1 más 0, 1, la negamos, lo contrario entonces, y nos da 0. Y 1 más 1 nos daría 1, pero con la negación que tiene NOR nos va a dar 0. Entonces la única vez que en donde nuestro LED va a estar y nuestro indicador va a estar encendido es cuando las entradas, ambas entradas estén en 0. Entonces vamos a comprobar. Aquí tenemos nuestro dip switch. Entonces aquí están 0 y 0. Las entradas A y B están en 0. Por lo tanto tendremos una salida en 1. 1 es igual a encendida. Entonces aquí tenemos, vamos a darle un 1. Vamos a iniciar aquí nuestra entrada B y se apaga. 0 más 1, 1, la negamos, 0. Y ahí está. Entonces vamos a ir vamos a regresar esto aquí. 0, 1 más 0, un 1 en la entrada A y pasa exactamente lo mismo. 1 más 0, 1, la negamos, igual a 0. Y a los dos le vamos a dar un 1 como última línea de las dos entradas y nos va a dar un 0 a la salida. Aquí tenemos, porque es 1 más 1, 1, la negamos, igual a 0. Vamos a pasar, ya que vimos esto, ya que entendemos lo básico, ya se va yendo un poco más rápido esto. Entonces aquí tenemos las tres entradas. Aquí tenemos la función. La anterior era nomás AB, pero aquí como tenemos una entrada más, pues la agregamos C, pero es la misma suma. Recordemos que es la suma booleana, no de la álgebra booleana, no álgebra normal. Entonces aquí tenemos primeramente nuestras tres entradas. Aquí nuestras tres entradas, indicador, LED y 5 volts. Entonces la primera línea nos dice 0 más 0 más 0 nos daría 0, lo negamos y nos da un 1. 0 más 0 más 0, lo negamos, aquí lo niega y nos da un 1 a la salida. Vamos a darle aquí un 1 a la entrada C. ¿Qué ocurre? Se apaga, porque 0 más 0 más 1 nos daría un 1, pero lo va a negar y nos va a dar un 0. Y así va a pasar exactamente con las otras entradas, perdón. Y vamos a darle un 1 a la entrada B, 1 a la entrada B, se apaga. Vamos a darle un 1 a la entrada B y C, 1 a la entrada B y C, y se apaga. Vamos a darle un 1 solamente a la entrada A, y aquí tenemos, se apaga, se sigue apagando, porque 1 más 0 más 0 nos daría un 1, pero lo niega y se apaga. Vamos a darle al AC para completar la tabla y comprobar que todo sí se hace. 1 y 1 en A y C nos va a dar 0 a la salida. Vamos a darle en A y B. A y B. Y aquí lo que les comentaba del álgebra booleana. 1 más 1 más 1 en álgebra normal serían 3. Pero en álgebra booleana nomás tenemos unos y ceros. Entonces 1 más 1 más 1 nos daría 1. Pero lo niega y nos da 0. Y aquí está comprobado todas las de 2 y 3 entradas, la tabla de verdad y el funcionamiento de la compuerta lógica NOR. La penúltima compuerta que veremos es la compuerta lógica XOR. Entonces esta compuerta también se le dice OR exclusiva, donde tendremos dos entradas y tendremos una única salida. Aquí tenemos nuestro dip switch. Primero veremos la tabla de verdad y eso, y luego pasaremos acá. Entonces aquí tenemos la función que maneja es F igual a negada por B más A por B negada.
o también se puede poner de esta manera. Aquí tenemos su simbología y su simbología rectangular, que es más común esta, como lo vemos aquí en el simulador. Y aquí está su tabla de valores. Esta tabla de valores está un poquito más tardado de decir el procedimiento, pero aquí vamos a ver. Aquí tenemos las posibles combinaciones de dos entradas, todas las posibles combinaciones que tenemos a la entrada A y nuestra entrada B y nuestra salida aquí y nuestra única salida. Entonces aquí tendremos, primero vamos a negar la entrada A, la vamos a negar, entonces se convierte la entrada A en 1 y la vamos a multiplicar por B. 1 por 0, 0, ahí está nuestro 0. Luego vamos a sumar ese resultado, vamos a sumarle A sin negar, como está, 0 más B negada. Negamos la B y se convierte en 1. 1 por 0, 0. Entonces tendremos la suma de 0 más 0, 0. Vamos a comprobarlo de este lado. Tenemos aquí entonces A y B en 0. Vamos a poner esto en 0. 0 y 0, tenemos el 0 de salida. Entonces vamos a volver a la tabla de verdad. Tenemos como en la segunda línea, la segunda y tercera línea van a ser las únicas que tengan un 1 por salida. Entonces vamos a comprobar la segunda. Vamos a ver, en la función tenemos la entrada A, la vamos a negar primeramente. Vamos a negar, entonces se convierte en 1. 1 por 1, 1. A eso le vamos a sumar A sin negar, o sea, vamos a sumarle, vamos a multiplicar 0 por, vamos a negar 1 porque es la B y se convierte en 0. 0 por 0, 0, y ya teníamos un 1 de la primera multiplicación de A negada por B. Entonces 1 más 0, 1. Y vamos a comprobarlo. Tenemos la entrada A en 0 y la entrada B en 1 y tenemos salida en 1. Y siguiendo esta misma dinámica podemos comprobar las siguientes. Entonces tenemos un 1 a la salida, un 1, perdón, en la entrada A y vamos a tener un 1 a la salida. 1 en la entrada A y vamos a tener un 1 a la salida. Y ahora vamos a ver la última línea. Cuando tengamos ambos en 1, vamos a tener la salida en 0. Vamos a comprobarla finalmente esta última línea con la función. Negamos primero la entrada A, o sea, se convierte en 0. 0 por 1, 0. Entonces tenemos un 0. Y luego vamos a ver la otra multiplicación. A, o sea, 1 por B negada. 1 por 0, 0. Entonces 0 más 0, 0. Y ahí está. Ahí tenemos, y así con la función podemos comprobar qué salida tendrá nuestra compuerta lógica XOR. Y esto fue la compuerta lógica XOR. La última compuerta que veremos esta actividad es la compuerta XNOR o XNOR, que es la negación de la compuerta XOR, que es la anterior que acabamos de ver. Aquí tenemos la simbología, aquí la normal, y aquí tenemos la rectangular. Y como pueden ver, encontré una simbología que tenía esto, pero no me funcionó, no sé por qué. Entonces, como es la negación de la compuerta lógica XNOR, es la negación de la compuerta lógica XOR, pues utilicé la compuerta lógica XOR y después la negué. Es exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo con nuestra tabla de verdad, que ya pues aquí vamos a ver. Aquí tenemos la función, que es la multiplicación. Primeramente es A por B más la negación de A por B. Perdón, A por B negadas. Entonces aquí tenemos, vamos a ver la primera línea. Vamos a comprobar la función. Tenemos A por B, o sea 0 por 0, 0, más las ambas negadas, 1 por 1, 1, y luego las sumamos, 0 más 1, 1. Entonces vamos a poner aquí
0 y 0. Aquí tenemos 0 y 0 en las entradas A y B y nos va a dar una salida en 1. Entonces aquí tenemos la salida en 1. Luego vamos a comprobar la segunda línea. Tenemos primeramente así como van, 0 por 1, 0. Y luego vamos a sumarle ambas salidas, ambas entradas negadas. Entonces esta se convierte en 1 y esta se convierte en 0. Y entonces 0 por 0, 0 por 1, 0. Y luego aquí obtuvimos 0, 0 más 0, 0. Entonces aquí tenemos un 0. Entonces a la entrada B le hacemos un 1 y vemos que no enciende. Y vamos a comprobar las siguientes. Vamos a darle un 1 a la entrada A. Si le damos un 1 a la entrada A, vamos a tener un 0 a la salida. Y si tenemos en ambas entradas un 1, van a estar encendido nuestro indicador y nuestro LED. Entonces aquí vamos a comprobar con la función esta última línea. Vamos a comprobar A por B, 1 por 1, 1. Y luego vamos a hacer la otra multiplicación que son negadas, que es 0 por 0, 0. Y luego vamos a sumar 1 más 0, 1. Y tenemos nuestra salida en 1. Y pues esto fue la explicación y la comprobación de las compuertas lógicas que presenté. Y pues en el video dejaré las configuración que tienen en la vida real, o la configuración de los componentes, y tiene su nombre y los números de pines y para que se pueda identificar.